participa autoridades civiles como penales, civiles como eclesiásticas, pero a las finales sí o sí dependían netamente del tribunal. Ay. Entre 1570, es decir, desde que se funda el tribunal, hasta 1635, se dice que hubo un total de 25 consultores, de los cuales 19 fueron personas civiles y solo 6 fueron religiosos, por lo que normalmente siempre necesitaron la participación mucho de los teólogos. Para terminar el segundo nivel, o el nivel B, tenemos al ordinario. El ordinario era un juez eclesiástico, ¿okay?, que representaba al obispo de la diócesis, dependiendo del distrito, ¿no? Y que tenía voto decisivo en la causa de fe. Decía al momento de dar la sentencia. En las votaciones, como les decía, participaba el inquisidor, el ordinario y el consultor. Sin embargo, votaban en un orden. Y es entonces que el ordinario votaba después de los consultores, pero antes del inquisidor. En otras palabras, primero votaban los inquisidores, primero votaban los ordinarios, después votaban los inquisidores y al final votaban los consultores. El nivel C, como pueden ver, es la que tiene la mayor cantidad de funcionarios. El primero vienen a ser los secretarios, que están divididos en dos, en los secretarios del secreto y los secretarios del secuestro. Estos últimos, es decir, los secretarios del secuestro, eran aquellas personas que llevaban una relación detallada de todos los bienes que eran confiscados de las personas que eran detenidas, porque no solamente se les sentenciaba a muerte o a tortura, sino que también se les quitaba los bienes. Entonces, cuando se realizaba la detención y se hacía la fiscalización o la decomisión o el secuestro de los bienes, pues asistía el secretario para llevar la relación de qué bienes eran los confiscados. Asimismo, también llevaba, o mejor dicho, también realizaba las actas de los embargos en causas civiles. Estas actas de embargo eran a raíz de consecuencias del incumplimiento de pago de créditos. Es decir, de que como el tribunal comenzó a confiscar bienes, ¿qué hacía con estos bienes? Como que los arrendaba, los alquilaba o los vendía con pagos en parte. Entonces, cuando no pagaban estos beneficios, pues el secretario de secuestro emitía un acta en el cual se embargaban los bienes que habían sido entregados por falta de pago. Por otro lado, tenemos el secretario de secreto. El secretario de secreto lleva el acta de todos los acontecimientos oficiales que realizaba el tribunal y llevaba cuenta de esos. Es decir, que también daba informes sobre esas actas. Entonces, ellos participaban en todas las actuaciones de los inquisidores y también de otros oficiales, ya sea fuera como dentro de la sala de audiencias o de la ciudad o de la ciudadela donde residía el tribunal. En cada distrito solía haber 3 secretarios de secreto, quienes también estaban a cargo de la Cámara de Secreto. Por ende, también guardaban una copia de la llave. Es decir, que la llave de la Cámara de Secretos estaba custodiada tanto por el fiscal como por los secretarios de secreto. Entonces, ¿qué guardaban ahí? Como les dije antes, toda la documentación de los procesos, lo que incluía las denuncias, las instrucciones, es decir, el proceso de fiscalización, las cartas que se enviaban a la Suprema, la misma correspondencia del tribunal, las declaraciones de testigos, todo lo que se formara parte del proceso se guardaba en la Cámara de Secretos. Después, ¿a quién tenemos? Tenemos al alguacil mayor. El alguacil mayor era la persona que realizaba el arresto
de quienes eran acusados por los inquisidores, ¿no? Entonces, para realizar el arresto, el alguacil iba acompañado del receptor, que era otro funcionario, del que vamos a hablar en un ratito. También iba con el secretario de secuestro, que era el que veía la confiscación de los bienes, que es lo que, aparte de llevarse el del niño que más se llevaba, y también de los familiares, ¿ok? Que es otro cargo que vamos a hablar más tarde. Pero podían, como iba a ser un arresto, y normalmente estamos hablando de autoridades eclesiásticas, que también no solamente eran religiosos, sino también civiles, pero para evitar que llegue a mayores o que hubiese problemas, podían ser acompañados de autoridades civiles. ¿Okay? Si bien es cierto, el alguacil detenía al sospechoso o al que había cometido algún delito, pues este también tenía la función de velar por la seguridad del detenido. Lo cual era un poco contradictorio porque a las finales iba a ser torturado, pero igual, hasta que no llegara a la purificación del alma, el alguacil tenía que proteger su seguridad, ¿no? Y también ver que estos no tuvieran contacto con otras personas, salvo las que sean autorizadas por los inquisidores. ¿Okay? Después tenemos al receptor, que iba conjuntamente con el alguacil mayor al arresto. El receptor, ¿por qué iba? El receptor iba porque este era la persona que manejaba la hacienda del Santo Oficio. Su nombramiento dependía del rey, pero dependía directamente de los inquisidores. ¿Okay? Y obviamente sin ninguna indicación de los inquisidores, pues este no podía realizar ninguna acción. Como les dije, ellos acompañaban en el arresto, pero también cuando se realizaban confiscaciones de bienes. ¿Por qué? Porque manejaban la hacienda del Santo Oficio, entonces todo lo que tenía que ver, un aspecto patrimonial, un aspecto económico, ellos participaban. ¿Por qué? Porque ellos, al ser nombrados por el rey, actuaban en beneficio de representación de la corona, ¿no? Entonces, este iba a ser la persona que iba a disponer de los bienes que fueran confiscados. Hace un momento les hablé, por ejemplo, de los créditos, que eran los cuando enajenaban, perdonen, o arrendaban bienes del Santo Oficio. Pues obviamente el que decidía cómo esos bienes serían divididos o repartidos era el receptor. Después tenemos al contador, que trabajaba de la mano con el receptor. ¿Por qué? Porque iba a ser el contador quien revisara las cuentas del receptor, es de alguna manera una especie de fiscalizador del receptor. Y a la hora de revisar las cuentas que se presentaba, pues emitía un detalle minucioso sobre las cuentas del receptor. Después tenemos al abogado del fisco, que era el encargado de representar, o mejor dicho, representaba a los inquisidores en todas las causas, en todos los procesos, ¿ok? Más que nada en aquellos que estaban comprometidos los intereses de la hacienda, es decir, de la parte económica del patrimonio del Santo Oficio. Su intervención era realmente limitada. ¿Por qué? Porque lo único que hacía el abogado del fisco era fundamentar en derecho cualquier acusación, cualquier documento, es decir, establecer la base legal. Era realmente el procurador que realizaba las acciones judiciales en base a las pautas que fijaba el abogado del fisco. ¿Okay? Después tenemos al juez de los bienes confiscados. Este juez solamente atendía aquellos reclamos que se presentaban en relación a los bienes confiscados o secuestrados. Reclamos que hacían ya sea los hijos o descendientes de los sentenciados o detenidos, como también podían hacer los terceros o también los acreedores del sentenciado. ¿Okay? Asimismo, como el tribunal solía intervenir en sumas, en grandes sumas de los bienes confiscados, pues era a través del juez de los bienes que se establecían las garantías hipotecarias.
se establecían el interés y también cómo participaban en los pleitos de cobranzas, es decir, para que se completara el embargo y los bienes regresaran al Santo Oficio. De ahí tenemos al escribano del juez de bienes, que venía a ser el que llevaba la relación de todo lo que se realizaba en el juzgado. Se diferencia con el secretario del Santo de la Cámara de Secretos porque éste realizaba las actuaciones del tribunal, pero lo que pasaba netamente en el juzgado era realizado por el escribano. Y por último, en el nivel C, tenemos al procurador del fisco. Este era encargado de realizar todas las acciones judiciales, como dije hace rato, es decir, todo el trámite relacionado a los pleitos, a los procesos, en los cuales se veía envuelta la hacienda del tribunal. Es decir, que el abogado del fisco marcaba la pauta, estableciendo y fundando el derecho y señalando cuáles eran las acciones que se debían seguir. Y era el procurador del fisco quien realizaba estas acciones. Es decir, se encargaba de conseguir la documentación, de ubicar a los testigos, de la elaboración y la presentación de los escritos, etc. El abogado solamente fijaba la pauta. En el nivel B también vemos varios funcionarios, pero en menor cantidad. El primero es el nuncio. El nuncio era simple y llanamente el mensajero del tribunal, era el que llevaba las comunicaciones de los inquisidores dentro de su jurisdicción y también fuera de ella, porque a veces también entre tribunales se brindaban apoyo. De ahí está el portero, el mismo nombre lo dice, era el que cuidaba el local del Santo Oficio y se encargaba obviamente del control del ingreso y salida de las personas. El alcaide, que es alguien que siempre hemos escuchado, un nombre que hemos escuchado mucho en películas americanas, ¿no? Y es lo mismo, el alcaide tenía el control de las celdas y el cuidado de los presos. Cuando llegaba el alguacil mayor con un detenido, era el alcaide quien recibía a los detenidos en la cárcel, ¿okay? Y por ende los registraba en un libro. Esta anotación, este registro era muy minucioso porque incluso señalaban qué ropa era la que llevaban consigo, qué era lo que llevaban, con lo que llegaban y también todo lo que se le entregaba durante el tiempo que estuviera en prisión. Los alcaides estaban obligados a mantener incomunicados a los presos y no podían hablar entre ellos ni recibir visitas. Y también se encargaban de conducir a los reos a las salas de audiencia, es decir, al juzgado, y también de regresarlos a su celda, salvo que los inquisidores dispusieran otra cosa.